también por las políticas de vaciamiento de la obra social de los jubilados, pone a todo el sistema de salud, médicos, farmacias, hospitales, etcétera, en un quiebre real por no poder sostener la atención a quienes vienen reclamando todos los miércoles por los bajos haberes jubilatorios que perciben y son molidos a palos y gases por la represión que inició Bullrich con su protocolo antipiquetes y que hoy lo profundiza la ministra de Seguridad. Pero además no hay presupuesto para la salud pública. Se suman los graves recortes en todos los presupuestos aprobados por ellos mismos que Caputo les exige. Y los gobernadores están mal en sus provincias, porque no llegan ni las bajas coparticipaciones, obvio bajo el consumo, pero también que este gobierno se vio apoyado por los propios gobernadores que dieron sus propios votos. Negocios que cierran, industrias que no producen, el agro que no liquida, el no cumplimiento del presupuesto universitario ni del sector que va ni del presupuesto que va al sector de discapacidad, no cumplen con el mandato de la justicia y siguen ajustando a un gran sector que son más del 50% que no comen las 4 comidas y la cantidad de niños que solo se alimentan en los comedores escolares que tienen bajo presupuestos y que muchos de ellos cerraron. Es la primera vez que el presidente dice que hay gente que le está pasando mal y dice que hay fuerzas malignas que operan contra él, que hay fuerzas ocultas que no quiere ni nombrarlas. Más de un centenar de intendentes hoy, bonaerenses y de otros puntos del país, protagonizaron un reclamo masivo en la sede del Poder Central, que demandan fondos, alerta por aumentos de demanda alimentaria, quieren más reuniones con gobernadores. Tal vez que este sea el camino, ¿no? El reclamo de los funcionarios provinciales. La violencia aumenta junto con la crueldad y se están quedando sin argumentos. Ya no pueden seguir culpando al gobierno anterior porque entraron en su 3er año de gestión. La situación en las provincias demuestra cómo se vive y sobreviven los que pueden. Antes de venir al programa, me senté a escucharlo al presidente Milei, que quiso explicar el porqué de la inflación, y a mí me enseñaron mis profesores que cuando hablan de economía y lo hacen difícil es porque no quieren que se entiendan y porque no tienen argumentos. Hasta ahí es lo que uno sabe. Seguimos a nivel internacional en la línea del pedido de paz en todo el mundo. Son muchas las guerras y graves conflictos en distintas partes del mundo. Decimos, solo la paz, el diálogo y reconocernos como humanidad puede ser el gran camino para lograrlo. Que así sea es lo que decimos por la paz en el mundo, porque es la única forma de sostener un mundo mejor posible para todos, ¿no? Y así estamos. Nieve, pasamos las. Por supuesto, contamos que la gente puede escucharnos a través de www.radio.unt.edu.ar, vernos en vivo a través de Twitch en twitch.tv/radiount. Las redes de este programa @central.tucumán para quienes quieran luego ver el programa en Instagram, fragmentos y seguirlos por supuesto también. Y para quienes quieran comunicarse con la producción de Agenda Central lo hacen al 381 60 008617. Ya está en línea el primer invitado de la noche, el doctor Mario Velázquez. Así es, el doctor Mario Velázquez es juez del Colegio de Jueces Penales del Centro Judicial de Monteros. Hola doctor, ¿cómo estás? Gracias por comunicarte con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches, Silvia. Buenas noches. ¿Cómo estás? Un afectuoso saludo para vos, tu equipo y la gente que te sigue con tu programa. Muchísimas gracias. Te cuento, doctor, que estamos acá en el piso de la radio con el equipo de Radio Universidad, con Sofía Lax, que es de la producción también de nuestro programa, y con la licenciada Eugenia Ruiz, que es directora de la Escuela Sarmiento, porque nos parecía muy importante poder dialogar en los tiempos posibles sobre este tema que nos preocupa y que en muchas oportunidades hemos podido charlar, ¿no? El rol de la justicia para con los jóvenes, o los jóvenes y la justicia. Hoy estamos en un momento, y estuve leyendo lo que vos presentaste en esa rendición de cuentas,
donde haces un claro análisis de la realidad y estos tiempos líquidos, como diría Bauman, a quien vos también citás. ¿Y qué pasa con los jóvenes en estos casos que estamos viviendo de tanta desigualdad? Bueno, la verdad que hablar de los problemas de las niñeces en general, no solo deberíamos contemplar las cuestiones que tienen que ver con el derecho penal, Silvia. Me parece que la mirada debe necesariamente ser de parte de toda la sociedad, una mirada distinta y que está expresamente establecida en el artículo 19 de la Convención de Derechos del Niño. Ahí está, a mi modo de ver, obviamente, el nudo gordiano de lo que significa para un Estado de Derecho como es el argentino y a través de la firma de los tratados internacionales, lo que obviamente es el piso sobre el cual los Estados deben adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales, educativas, para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso, descuido o trato negligente. En el ámbito penal, esto implica que el sistema no debe ser una fuente de violencia adicional para el menor, sino un mecanismo de protección y resociabilización. Lamentablemente, como siempre sucede, las cuestiones que tienen que ver con la seguridad en una sociedad están dentro de la agenda pública. Pero parecería, también en mi opinión, de que pasaron siglos y Carrara, un criminólogo de los más importantes que tuvo nuestra historia, nos enseñaba que la realidad que hoy vivimos, él expresaba, la insensata idea de que el derecho penal extirpará de la tierra todos los males, convertirá la ciencia penal en la idolatría del terror y al pueblo en su fe en el verdugo. Esto es de 1800. De 1800. Si nosotros por un minuto pensamos en la realidad general con las cuestiones de seguridad y creer falsamente que con la aplicación del derecho penal la vamos a resolver, creo que estamos pero muy lejos de lo que deberíamos hacer. Insisto, esta frase que te acabo de expresar es del siglo XVIII y hoy parecería ser que seguimos girando sobre lo mismo. Yo durante muchos años fui juez con una competencia como juez de garantía y a su vez como juez de niños y niñas en contacto con la ley penal. A mí me gusta llamarlo así porque el niño no está en conflicto, está en contacto con la ley penal, ¿sí? Y yo supe expresar en función de lo que sucedía con los casos que siempre fueron los mínimos. Después te voy a pasar un dato que acabo de hacer sacar de por lo menos el centro judicial donde yo trabajo. La incidencia de los delitos cometidos por niños y niñas, por supuesto en escasísimas veces las niñas, en contacto con la ley penal, no mueven el amperímetro de lo que debería ser el diseño de una política pública que encauce únicamente en la aplicación del derecho penal. Así es. Eso es así de claro. Y pasa a lo largo, a lo ancho de todo el país, de este a oeste, de sur a norte. Y como te decía, que para mí la mirada debe ser distinta, yo no he visto ningún artículo que se pregunte cuántas niñas y niños son víctimas de situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con necesidades alimentarias que el padre no cumple. ¿Tenés idea vos de cuántos legajos
se transmiten, se litigan en un juzgado de familia pidiendo la mamá la pensión alimenticia y el tiempo que demora la adjudicación de esa necesidad básica elemental. Y creo que poco se sabe de eso. Yo formo parte de una red de juezas y jueces penales de la República Argentina y como consecuencia de la ley que se acaba de aprobar en el Congreso, de la baja de edad, nosotros hemos sido claros expresando algunas cuestiones que me parecen importantes resaltarla hoy. La insistencia cíclica en disminuir la edad de punibilidad, lejos de constituir una respuesta novedosa o eficaz frente al delito juvenil, supone el retorno de una lógica punitiva simplificadora que confunde la expansión del castigo con la producción de seguridad y omite deliberadamente las especificidades normativas, subjetivas y estructurales propias de la niñez y la adolescencia. Desde la perspectiva de la política criminal, la reducción de la edad de punibilidad opera como un efecto placebo, genera esta apariencia de una acción estatal sin producir mejoras reales en la seguridad pública. La baja de la edad tal cual fue aprobada implica una operación simbólica especial de edad, la negación de la niñez como una categoría jurídica relevante. Bajo un discurso de responsabilidad individual se introdujo una lógica que transforma los conflictos sociales protagonizados por nuestros adolescentes en problemas exclusivamente penales, Silvia, a lo que se responde con penas diseñadas para personas adultas y aplicadas a subjetividades en proceso en formación. El derecho penal moderno se asienta sobre un principio básico. No todos los sujetos se encuentran en idéntica posición frente al poder punitivo del Estado. La infancia y la adolescencia constituyen etapas de desarrollo que justifican y exigen un tratamiento jurídico diferenciado, no como un privilegio, sino como una consecuencia directa de una menor autonomía psíquica, social y jurídica. Doctor, ahí te quiero hacer una consulta, porque uno se pregunta, entonces, ¿por qué? Porque vos estás planteando, y coincido y comparto, que no mueve el amperímetro, pero sin embargo hay otras necesidades de las infancias y de las juventudes que no se tienen en cuenta. Entonces, ¿por qué esta insistencia de larga data con bajar la edad de punibilidad? ¿A qué se debe esto? Por lo que te dije al principio. Pero, a ver, cuando sucede un hecho trágico, Silvia, cometido por un niño, en este caso en Argentina, cuando estaban por debajo de la edad de los 16 años, donde vos le podés aplicar el derecho penal, es decir, someterlo al marco de una investigación penal, luego declarar la responsabilidad penal y en el caso de la condena, condenarlo, cuando cumpla la mayoría de edad. Te florecen cosas que para todos nos parecen, diríamos, absolutamente repudiables. ¿Cómo te explicaba vos que un niño de 14 o 15 años mate a otro? Por supuesto, no estamos de acuerdo. Entonces, esa imagen de la niñez, en el sentido de un hecho gravísimo, no solo para la persona que lo ha sufrido en carne propia, la víctima y su grupo familiar, sino también para él. Claro. Imagínate un niño de 14 años que haya matado a otro. ¿Cuál es su cabeza? ¿Qué pasa por ahí? Por supuesto. ¿Qué ha pasado por ahí? El niño es sujeto de derecho desde su concepción. Totalmente. Los adultos decidimos traer a nuestros hijos al mundo. Un mundo, obviamente, cada vez más complejo, cada vez más desigual. Hay informes que no tienen la particularidad de la politización, digamos, de decir, porque soy de River o porque soy de Boca, las estadísticas se modifican. Bueno, ¿hola? Sí. Hola. Gravosos. Hola. Esos números. Se corta, doctor, se corta tu voz. Hola. Hola, ¿me toman ahí? Ahí sí, perfecto. Ahí.
es cierto lo que vos planteás, es real, pero yo digo, bueno, está bien, se bajó la edad, hay una mirada punitivista, por más que tengamos un discurso totalmente diferente, ¿no es cierto?, de escucha, de una justicia restaurativa. Ahora, están los operadores de la justicia también, que tienen que interpretar de alguna manera el contexto, el momento. Hace unos días, acá en el Poder Judicial de San Miguel de Tucumán, un menor sin antecedentes, está mal que se haya llevado un arma a la escuela, lo decimos, no la sacó, un compañerito se debe haber asustado, el docente se debe haber asustado, pero en vez de trabajar, ver qué pasa, 60 días, todos los caminos conducen a Benjamín Paz, y además es un penal de adultos, donde eso está penadísimo por todos los protocolos, por todo lo que tiene que ver con el mundo de los derechos, de que haya un lugar de detención de menores junto a uno de adultos, 60 días para que le hagan los estudios psicológicos. Digo, acá voy, está bien, se bajó la edad y demás, pero hay un sentido crítico que debe analizar que este niño, comparo con los pedidos de ayuda alimentaria, este joven trabaja desde los 12 años. Nunca ningún docente o ningún director o el mismo juez o juezas no lo tuvo en cuenta. No tiene antecedentes, vive con sus padres, tiene un bebé, pero hay algo muy importante, y esto lo hemos charlado en algunos momentos, sigue yendo a la escuela. La importancia que tiene que ese joven quiera seguir educándose. Entonces digo, ¿dónde está la interpretación desde este operador de justicia, que mañana hay una nueva reunión por este caso, ¿no?, de impugnación a lo que hizo este operador de la justicia? Pero digo, a ver, son temas, doctor, que a uno les aflige. Yo sé que hay todo esta red que ustedes están trabajando, que creo que le estás presidiendo, ¿sí? Tiene que ver con esto de poder ir formando otros jueces, juezas y operadores de la justicia en general. Sí, a ver, la conformación de la red pero rápidamente se generó con una sola, te diría, con un denominador común, que es la independencia del Poder Judicial, interna y externa, y que descansa sobre la ciudadanía. No es un privilegio de Mario Velázquez como juez, ni de Silvia Teikin como jueza. Es la garantía que, por sobre todas las cosas, nosotros estamos obligados a respetar. Y por supuesto que en modelos en los cuales la demagogia punitiva se viene imponiendo con, hay un anteproyecto de reforma del Código Penal que fue presentado en las puertas de una cárcel. Lo simbólico es importante. Por supuesto que el operador, nosotros, por ahí tenemos un análisis distinto, pero hay tantos lugares para haber presentado un anteproyecto de código, que dicho sea de paso, nadie dice de que la normativa penal tiene años de tratamiento, pero fíjate que ese código penal fue hecho por políticos, no eran expertos en cuestiones penales, Silvia, eran personas que habían sido elegidas para representar intereses políticos, y tuvieron y tienen, me parece todavía, la sabiduría de haber estructurado una normativa penal que tiene que ver con el derecho penal liberal. Por supuesto que la realidad del delito ha mutado y que definitivamente hay cosas que modificar. Pero lo cierto es que la aplicación del derecho punitivo como única razón y el endurecimiento de penas no produce ningún efecto sobre la ciudadanía.
Y el ejemplo claro de esto es la cantidad de femicidios que se producen en nuestro país. Muere una mujer cada 36 horas en manos de un hombre. Ese es un dato empírico, incontrastable, que vos lo podés acreditar rápidamente. Ahora, el femicida, la pena es prisión perpetua, Silvia. Entonces, si yo digo como discurso al niño que comete un delito, a ese niño le aplico el delito de adulto y la pena de adulto, y te estoy dando este ejemplo de el bien jurídico protegido más sagrado que existe en el código, que es la pérdida de la vida. Así es. La pena es de reclusión perpetua. ¿Cómo es posible que hoy siga muriendo una mujer cada 36 horas? ¿Será que la aplicación del derecho penal no es la respuesta adecuada? Bueno, y la respuesta es sí. Claro, ahí está el desafío. O sea, uno habla de independencia de poderes, pero que tiene que ser realmente para la ciudadanía, como bien lo marcás. Pero hay temas donde sí deben trabajar juntos los tres poderes, ¿no es cierto?, para poder generar desde políticas públicas distintas, porque tu mirada no es tu mirada compartida tal vez con otro, bueno, lo debatamos, y para poner en acción a los equipos de los poderes ejecutivos, justamente para hacer un trabajo preventivo, no trabajar después que suceden los hechos. Son las cosas que nos están faltando, ¿sí? Y que hay que hacer. Bueno, Silvia, vos cumpliste dentro de una estructura del Estado una función clave, sí. ¿Sí? Ministra nada más y nada menos que de Educación de la provincia. Sí. No hay una foto, o sea, si nosotros nos quedamos con la foto de aquel niño que se apoderó de un celular, sí, con una foto de aquel niño que se llevó una bicicleta, con la foto de la información cada 2 minutos de aquel niño que mató a otro, sí, y seguimos con un diagnóstico absolutamente equívoco. Esa foto forma parte de una película, y esa película, lamentablemente, muchos no la quieren ver. Así es. Cuando un niño entra en contacto con la ley penal, es porque todas las estructuras que, como te dije al principio, el artículo 19 de la Convención de Derechos del Niño es la piedra angular donde vos tenés que desarrollar toda la política relacionada con estas cuestiones. Así es. Fracasó. Totalmente. Y hay un montón de situaciones, vos la debés haber visto recorriendo la provincia, que hay familias que no es que no quieran a sus niños y que los abandonen y que Dios los ayude y que entren en el consumo problemático de adicciones, que no solo es la marihuana, la pasta base, etcétera, sino el consumo del alcohol. Así es. Del alcohol absolutamente naturalizado, y que para todos los operadores del Servicio de Administración de Justicia el efecto criminológico que produce es 100% para terceros y para sí el alcohol, a diferencia de otras sustancias que obviamente están prohibidas conforme la ley de drogas, pero que desde el punto de vista de la criminología poco impacto tienen también. Entonces, ese niño que aparece en una sala de audiencia frente a un juez, ¿sí? En ese preciso momento, yo te lo digo, luego de haber estado ejerciendo la competencia en esta cuestión, es cuando el Estado le pone nombre y apellido. Un gran rótulo. Nombre y apellido. Y aún más, ese nombre y apellido tiene que tener un reporte, no dentro de la esfera del sistema judicial, sino por fuera del sistema. Para eso, el Estado tiene que tener todos los componentes que el artículo 75, inciso 22, le impone como un deber ser a todo el Estado de Derecho que se preside tal. Entonces, vuelvo con lo de siempre.
estas discusiones las vamos a tener, lamentablemente, cada vez que aparezca una tragedia. Y va a durar lo que dura ese hecho. Totalmente. Acordate el caso Bloomberg. Sí. Yo no tengo memoria, pero creo que muy pocas veces en el país el Congreso estaba sesionando en la misma hora y en el mismo momento. Diputados y senadores, ¿te acuerdas? Sí. Yo lo tengo muy grabado a eso. En esa oportunidad se produjeron un montón de reformas como consecuencia del trágico episodio del secuestro y muerte Sí. de Axel. De Axel Bloomberg, sí, sí, sí. Ahora, ¿cuál fue la realidad de todas esas normas que se aprobaron en esa oportunidad? Todas han sido declaradas inconstitucionales Sí. por los jueces después, Sí. porque obviamente respondían a una demanda punitivista, pero que ni siquiera tenían en cuenta todo lo que hace a los precedentes de la Corte Suprema de Justicia y a los tratados internacionales. Es decir, siempre una mirada sesgada y que responde a esta cuestión de la seguridad, lamentable y tristemente. Los jueces y juezas, obviamente, cada vez que tomamos una decisión, impacta en lo que uno puede entender como la concepción de la seguridad en el más sentido amplio de la palabra. Así es. Pero la cuestión relacionada con la seguridad no es un problema del Poder Judicial, No, es un problema de otros poderes del Es Estado. de toda la sociedad. Y a su vez, el derecho penal es derecho penal del acto. Significa que yo no estoy para prevenir. Lamentable y tristemente, aparezco en escena cuando el hecho trágico, tipificado en el Código Penal, aparece. Así es. Lo que no significa que los jueces y juezas nos desatendamos de la A eso voy obligación yo. que tenemos A como eso funcionarios públicos. Así es. Yo insisto con eso, que ustedes también con sus fallos hacen prevenciones y tienen una mirada desde otro lugar que es importante que se pueda compartir y articular principalmente con el Poder Ejecutivo y obviamente que con el Legislativo. Doctor querido, me están haciendo señas que ya tenemos que ir a un corte. Te agradezco muchísimo, uno sigue aprendiendo y seguimos compartiendo criterios y en algún momento deberías venir por acá por la radio, ya te invitaremos, porque todos los planteos que venís realizando significa que tenemos que seguir profundizando estos temas, o sea que la ciudadanía pueda acceder a esto que se está planteando. Y bueno, me quedan muchas preguntas. Te agradezco la invitación a participar de una charla. Creo sinceramente que en todos los ámbitos y de cualquier rol de que se trate, yo siempre recuerdo la frase de un colega que se adelantó en el viaje, Mario Juliano. Uh-huh. Mario tenía una concepción de la justicia realmente que yo admiré desde el momento que lo conocí, y murió preparándose, escuchar, para hacer una maratón de no me acuerdo de cuántos kilómetros para conseguir fondos para una propiedad de una familia en situación de vulnerabilidad. Vale. Mario nos decía que las utopías vale la pena intentarlas. Por supuesto. Y yo creo firmemente en eso, de que las utopías las tenemos que militar y que tenemos que encontrar en cada uno de los lugares donde nosotros nos desempeñemos con nuestra mejor versión. Ese es me parece a mí, el espacio de encontrar nuestra mejor versión y pensar en construcciones de tipo colectiva. Colectiva, siempre. Doctor, ya me están diciendo, hasta acá llegamos. Te agradezco muchísimo y vamos por esas utopías siempre, ¿sí? Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y buenas noches. Que estés bien. 40 minutos de las 8 de la noche, segundo bloque ya en esta agenda central de martes 14 de abril del 2026.
Y momento de dar paso a la siguiente invitada. ¿Y por dónde nos pueden ver? Nos pueden escuchar, nos pueden ver a través de www.radio.unt.edu.ar y vernos en twitch.tv/radio-UNT. Y por supuesto también seguir este programa como @central.tucumán en Instagram. Muchísimas gracias. Por favor, ahora sí. Ahora seguimos. ¿Y con quién estamos? Con una querida amiga, Eugenia Ruiz, psicóloga, directora de la Escuela Sarmiento, que estuvimos escuchando, bueno, todas acá con mucha atención, lo que nos proponía el análisis que hacía el doctor Mario Velázquez, ¿no? Gracias, Sí. Eugenia, por estar acá. Gracias, Silvita, por invitarme. ¿Qué tema y cómo se ven las escuelas estos temas? A ver, son situaciones y momentos muy desafiantes, ¿no? Ujú. Muy desafiantes, en el sentido de que como agentes políticos pedagógicos del Estado tenemos un protagonismo y una responsabilidad indelegable. Realmente son temas y problemáticas que la escuela debe abordar. Tiene un compromiso social, ético, pedagógico y político de abordarlo. No son situaciones aparte que suceden como hechos aislados, sino se trata de episodios que se ven atravesados por múltiples variables y responden a tramas complejas como la sociedad misma. Así es. Entonces, las escuelas tenemos una necesidad imperiosa de abrir espacios de reflexión y de trabajo, un trabajo colectivo, colaborativo, con todos los actores institucionales que forman las comunidades educativas, ¿no? O sea, en esto estamos los docentes, los equipos directivos a la cabeza, los docentes, y debemos convocar a las familias también, ¿no? Sí, porque vos estás en formación docente también, ¿no? También en la formación docente, gran tema, porque con esto tiene que ver la formación de adulto responsable en la gestión de espacios en un futuro inmediato y de poder trabajar con ellos una mirada de lo que es la violencia hoy, ¿no? Y cómo aparece, las posibles manifestaciones y cómo una situación que, a ver, puede ser vista como nueva, no es nueva, son episodios y situaciones que se vienen dando de hace muchos años atrás. Yo lo escuchaba al doctor y me acordaba, creo, Silvita, en esos momentos trabajamos juntos con los episodios de Carmen de Patagones. Claro, la oportunidad de trabajar con Lucía Garay, ¿te Claro, acordás de claro. Es reflexionar primera sobre- vez que sucede, No. es que dejó de suceder quizá un Sí. tiempo prolongado y aparece ahora de nuevo, con fuerza. Claro. Exactamente, y las formas de manifestación de las violencias en las instituciones educativas, escolares, son muchas. Incluso Exacto. manifestaciones No. de... No, No, me refiero no a este nivel de lo que sucedió. Exactamente, no esperar o Claro. sentir que hay que protagonizar un episodio de un evento Claro, de esta claro. magnitud, de un menor con Claro. algún tipo de arma. Hay violentación contra las instituciones educativas, También. violencia entre pares, la violencia que hoy están sufriendo, y digo en todo el sentido del término del sufrimiento, los Bueno, niños tenemos y una los sociedad adolescentes. violenta y tenemos también debemos decir políticas públicas que agreden, que Sí. violentan. Totalmente. Entonces, y pedimos que las escuelas trabajen en paz. ¿Cómo se hace? Muy difícil, Muy difícil, muy difícil. muy difícil. En lo personal, como parte de un equipo directivo, como directora a la cabeza con esta responsabilidad, es lo fundamental generar los espacios de reflexión y de trabajo. Ujú. Casualmente hoy tuvimos en la escuela un trabajo, un taller con profesores que son los jefes del departamento para poder plantearnos entre nosotros qué sentimos cuando escuchamos o cuando vivimos en estos escenarios, en estos contextos, y la preocupación que podemos advertir frente a algo que pueda sucedernos adentro de la escuela. Y la verdad que es importante esto que decimos, generar espacios de reflexión para que la palabra circule, para que Exacto, podamos palabra. sentirnos acompañados y colaborar en el abordaje de problemáticas tan complejas. Así ¿sí? es. O sea, no es una situación que se la puede Ujú. abordar en soledad, ni los equipos técnicos tampoco son Y la suficientes. respuesta de los docentes cuando se plantean Hay temor. hay temor, Hay seguro. temor, Silvita. Hay temor. ¿A qué, Eugenia?
A ver, yo creo, Sofi, que tiene la complejidad de las situaciones y el miedo a no sentirse preparado para abordar cuando algo se suceda, ¿no? Cuando algún evento Bueno, ya son exactamente sí. suceda. Creo que tiene que ver muchas veces ese temor por, bueno, el contexto que vivimos, los discursos de violencia que no estamos exentos en ninguno de nuestros escenarios, pero ese temor también a hacer lo que corresponde, lo que deben, lo que pueden, claro, lo que saben, ¿no? Claro. Y en esto tiene que ver, digamos, algo más allá de la formación de los docentes, Claro. que a veces las disciplinas los atraviesan y están en Sí. temores. Muchas veces hablamos de la formación en disciplinas, las llamadas de las ciencias duras, donde por ahí los profes de esas áreas se sienten como menos habilitados. Claro, yo se te sienten, enseñaré no esto, quiere, otra exactamente. cosa, no me Claro. No quiere decir que Claro. no estén preparados, están súper habilitados, pero hay Totalmente de temor acuerdo. a enfrentar o decir algo, porque Así también sucede que muchas veces un docente en un espacio de aula, de encuentro con menores o con adolescentes, dice algo que pone en palabra, algo que tiene que ver con un criterio, una opinión o una reflexión personal, por ahí del otro lado también las familias lo entienden Desde otro lugar. desde otro lugar. Bueno, ¿no? esto es muy Eso importante también, porque en la escuela no solamente se ve agresión entre los chicos o lo que se llama bullying o acoso, sino que también en la escuela es donde se detectan situaciones de violencia, de abuso, que son intrafamiliares. totalmente. Y la escuela tiene la obligación de trabajarlo y de denunciarlo. Totalmente. Ahora, ahí viene el problema. Mm. Cómo se aborda esta situación, pero para eso hay equipos. Exactamente. La mirada, y sobre todo cuando hablamos de infancias, la mirada de los docentes que están en contacto diario, la verdad que tienen esa responsabilidad, y yo digo también el privilegio de ese cuidado, de esa Sí. posibilidad de cuidado, Sí. ¿no? Porque hoy pensamos mucho en, bueno, cómo la escuela se convierte en un espacio de protección y de cuidado, de cuidar esas infancias, de cuidar esas adolescencias y de garantizar de algún modo un resguardo para que nuestros jóvenes puedan ejercer su derecho a la educación, ¿no? Porque cuando hablamos de la violencia, estos escenarios que por ahí son violentos, o la escuela o la familia, los privan de la posibilidad de un derecho educativo en condiciones. Es muy importante esto que acabas de decir, que la escuela es un espacio de protección y de cuidado. Y hay un posible proyecto de educación donde habla de la escuela, de la educación familiar, o sea, que los chicos no vayan a la escuela, o que sean estas situaciones híbridas, ¿no? Y nosotros ya se está produciendo, ¿no? Sí, y a veces por propios programas de las mismas instituciones, pero digo, nosotros tenemos que reivindicar el rol de la escuela, que es ese rol de socialización, de afectos, de nuevos vínculos, que es la primera institución del Estado por fuera de la familia a los que los chicos acceden. Así es. Y la escuela está en condiciones de hacerlo con esto que está diciendo Eugenia, ¿no? Totalmente. Capacitando, formando permanentemente. Totalmente, no nos podemos correr de ese espacio, de garantizar una convivencialidad digna y garante de derechos. O sea, es un lugar que le da sentido al aprendizaje, es un espacio de construcción de sentidos y de significados. Entonces, sabemos que los estudiantes dentro de las escuelas no solo aprenden saberes científicamente o socialmente validados, sino que aprenden de vivencias, de experiencias, y cuando uno habla de lo que recuerda de la escuela primaria o secundaria, recuerda ¿no? Estas vivencias, experiencias educativas, más que matemáticas. Más que matemática es lo que me enseñaron, Así ¿no? es, Sino así los espacios compartidos. Pero incluso hasta aún en matemática o en geografía, también. El vínculo que se generó con ese docente para poder aprender. Bueno o malo. Claro. Totalmente. Entonces, el recuerdo es ese. No, con la profe de matemática eran muy piola y demás, o no podíamos aprender, no podíamos decir, digo.
pero pasa por los afectos, ¿no? Por los recuerdos. Totalmente. Los recuerdos. ¿Qué tema El y qué, espacio de escucha, el otro día hablamos con Pablo con Omar, Pablo Omar, de Claxo? de Claxo, Sí. director de Claxo. Entonces nos decía que le preguntábamos qué opción había en este momento con los jóvenes, ¿no? Hasta tanto esta sociedad se modifique. Entonces él nos dijo la escucha. Totalmente. La escucha es esencial, desde la mesa familiar hasta la escuela, obviamente. La escucha al joven. Así es. Esa es jóvenes, la sí. idea y esa es la propuesta, ¿no? Creo que puede haber muchas más, pero lo primero es aprender a escuchar, a dar los tiempos y buscar tal vez las respuestas colectivamente, porque hay otro tema que uno lo trabajó mucho, que es esto que decía también el doctor Velázquez cuando uno estuvo en la función pública, y que lo hemos trabajado cuando compartíamos el Departamento de Orientación Sí. Educativa en la Escuela Sarmiento, que el docente no se debe sentir solo, porque están los colegas. Porque sí, y tampoco los chicos, siempre nosotros les dijimos a los chicos, a los jóvenes, no estás solo, hay un profe, un tío, un vecino, la mamá de otro compañero. O sea, ese sentimiento de soledad, de no poder hablar, bueno, es parte de la función de la escuela también, de abrir espacios, ¿no? Y lo mismo para los propios docentes. Bueno, la escuela tiene experiencia en esto, las reuniones de calificaciones, trabajo con los tutores. Exacto, el poder generar esos espacios compartidos para tener miradas sobre Totalmente. hechos, eventos y también esto que decíamos recién, ¿no? Hasta los temores, Así es, los miedos. hay que manifestarlos, ¿no? Hay que manifestarlos, hay que expresarlos porque hoy se habla mucho de la educación en las emociones, en el nivel inicial y bueno, si le estamos pidiendo a ese infante que aprenda a identificarla, que la aprenda a expresar, ¿por qué privarnos nosotros del mundo adulto? También, ¿no? claro. Y creo que por ahí empieza también el poder expresar lo que sentimos, lo que una noticia nos provoca, lo que un joven adolescente en un aula nos provoca, las gratificaciones o los grandes momentos de desafío Claro. que se viven en un aula hoy, ¿no? Claro, claro. Hoy hablábamos de esto con un equipo de docentes y les proponíamos a ellos, primero nuestra propuesta era escucharlos a los profes, ¿no? Generar ese espacio de que hablemos de lo que nos está pasando y cuáles son aquellos indicadores que adentro de nuestra escuela, porque también hay que hacer foco, creo, Silvita, para hacer abordajes más precisos, tener un diagnóstico situacional de la realidad de cada institución Totalmente. y poder identificar aquellos hechos, episodios, Que lo no te cotidiano, sorprende, exactamente, que va apareciendo como diferente, como que nos interroga, como, no naturalizar Claro. algunas situaciones que por ahí, o por falta de tiempo, o por, vuelvo a decir, o por sentir que te faltan herramientas para intervenir, se dejan pasar, Claro. ¿no? Y después está allí. Y después Así es. exactamente Claro. estalla. Entonces una invitación a que como adultos podamos pensar y también esa reflexión trasladarla al aula, Perfecto. hablar con Y nuestros trabajarlo con los jóvenes, ¿no? padres, ¿no? Y De los con chicos. la familia. Así Los es. padres La están familia. preocupados, manifiestan Así es. algún tipo de preocupación después de estos sucesos en especial. Sí, Sofi, sí hay preocupación, hay un mensaje también como de cuidado y por ahí una interpelación a la escuela Bueno, hoy, sí. ¿no? De una demanda que va implícita de ese cuidado, Claro, o así es. un pedido a veces exagerado, un protagonismo a la escuela. Pero también muchas veces se entiende de que es un pedido de ayuda, Así porque es. es un espacio Preocupación. compartido, esa crianza es compartida, esa educación Así es compartida. Euge, querida, sí. ya son la hora de Sí, tener que pasar sí, pasó el muy micrófono a otro equipo. Bien, Muchísimas gracias, siempre tus aportes son muy importantes. Totalmente. Y el programa de hoy entre el doctor Velázquez, acá, para quienes tal vez que recién estén intentando escuchar o saber quién hablaba, estábamos con la licenciada Eugenia Ruiz, directora de la Escuela Sarmiento, a quien les agradecemos a ambos por los temas que realmente nos impactan en la vida y en
en nuestra posición, en nuestro rol de adultos, está en nosotros poder llevar adelante esos cambios. Pero no quiero cerrar el programa sin pasar un chivo. Cultural Luján, Sargento Cabral 267, es de unos amigos que te ofrecen, para que te llegues, una oferta académica muy linda, desde clases de tango hasta clases de zumba, pasando por un montón de actividades. Y si nos podemos ir con Pablo, con la murga, y nos vamos despidiendo hasta el próximo martes. Muchas gracias. Muchas gracias.